Bueno, pues vamos a entrar en el tema 10, la Guerra Civil 1936-1939 y en concreto en el apartado 10.1, la Guerra Civil, aproximación a la historiografía sobre el conflicto, desarrollo de la guerra y consecuencias. Las partes del tema, como vemos aquí, son 4. En primer lugar, ¿qué es la Guerra Civil española? La aproximación historiográfica, que vamos a partir de los trabajos de Enrique Moradillos y Chávez. Luego veremos el desarrollo de la guerra con la sublevación militar y el estallido de la guerra, con las etapas, la primera etapa, el tramo central y el final de la guerra. Y finalmente las consecuencias demográficas, económicas, políticas, sociales, el exilio y la represión. Aunque se puede considerar, algunos historiadores hablan de consecuencias sociales, el exilio y la represión. Nosotros lo vamos a ver así. Bueno, pues en primer lugar, y partiendo, claro, si vamos a estudiar la guerra civil, pues como siempre hacemos en historia, vamos a ver qué es la guerra civil. Es un conflicto bélico que tuvo lugar entre el 17 de julio del 36 y el 1 de abril de 1939. Enfrentó al gobierno legítimo de la Segunda República contra un grupo de militares sublevados que ellos mismos se llamaban nacionales, y estamos a los llamando sublevados y nacionales. Pues bien, los nacionales van a estar dirigidos en un primer momento por el general Mola, aunque en realidad el jefe iba a ser Sanjurjo, que estaba exiliado en Portugal, como sabemos, y dará el poder al general Franco, que tras la guerra iniciará una dictadura que durará unos 40 años, como veremos en su momento. Bien, pues vamos a entrar en un aspecto poco tratado hasta ahora en los temarios de los currículos de segundo bachillerato, como es la historiografía sobre la guerra civil. Para ello vamos a seguir los trabajos de Moradillos y Chávez de la Universidad de Extremadura y vamos en primer lugar a hablar de las publicaciones. Es un fenómeno clave que conforma la identidad de varias generaciones de españoles por la repercusión que ha tenido tanto en el exterior como en el de las relaciones internacionales europeas y extraeuropeas. Se han publicado miles de libros y leído centenares de tesis doctorales y artículos en revistas especializadas y de divulgación y literatura de todo tipo, aparte, por supuesto, del cine. En 1986, por ejemplo, había publicados 15.000 libros y, como dice Paul Preston, historiador inglés, es homologable a lo que se ha escrito de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad existen unos 40.000 ejemplares sobre el tema. Aumenta cuando ocurren sucesos que impactan en la opinión pública, el caso de la ley sobre la memoria histórica o el cambio de tumba del general Franco. Es significativa la historia académica sobre la guerra civil, publicada en las distintas regiones y universidades españolas, que resultan de gran interés y, yo me atrevería a decir, casi todas ellas de gran calidad. Vamos a establecer qué es lo que se publicaba en los inicios. Pues este interés comenzó nada más estallar la guerra en 1936 y en un principio esta producción literaria se centraba en la historia y naturaleza de la guerra. Todavía no podía considerarse como disciplina historiográfica. La labor historiográfica se emprenderá, como no podía ser menos, en varios años después y se ejercitaría como demanda el oficio profesional de los historiadores, es decir, sometiendo a juicio crítico y sereno los mitos existentes sobre esa realidad histórica, aunque siempre con una visión desde la perspectiva desde el bando de los vencedores. Se ensalzaba a los individuos y a la patria o el grupo social próximo al régimen franquista, que se veía la guerra como una gesta heroica. La guerra no era un combate heroico a vida o muerte, era un combate heroico a vida o muerte entre dos bandos contendientes, uno que era el bueno, por supuesto, los franquistas, y otro que era el malo, los republicanos. Y así tenemos obras de Pemán o, desde la otra perspectiva, Nin o Azaña. La idea en el bando vencedor de que Franco era como el caudillo y la guerra como cruzada estaba presente en estas obras iniciales. Vamos ahora ya a hablar un poco de los años 60 y la historiografía en el exterior. En los años 60 continúan esas dos Españas, la idea seguía imponiéndose, pero ya se concebía la guerra civil como una locura trágica, una inútil carnicería y matanza fratricida que representaba un fracaso vergonzoso para todos los españoles en su conjunto y con muchos componentes trágicos. Tenemos aquí obras de Santo Julián o Vidarte.
Por razones evidentes, es decir, la dictadura, comienza una historiografía que emprendería su labor desde el extranjero y con bastantes problemas para llegar al interior de España. En este contexto llegará la obra de Historia de España de Ubieto, Regla y Jover, tres grandes historiadores, y aparecen también publicaciones de todo tipo de Ricardo de la Cierva, de Brennan, Pierre Vilar o Hugh Thomas. Está más específicamente sobre la Guerra Civil. De hispanistas franceses e ingleses también se publican innumerables obras. De estas tenemos que destacar, por supuesto, a Gabriel Jackson, Raymond Carr, al español Manuel Tuñón de Lara, de la Universidad de Poe, a Stanley G. Payne o Edward Malefakis. Al terminar la dictadura, las producciones de los historiadores españoles retoman los análisis de la guerra desde todas las perspectivas: la bélica, la económica, la política, la intervención internacional en el conflicto, la mujer en la guerra, la cultura en las trincheras, etc. Y aquí aparecen obras de Casanova, Tamames, Brical, Salas Larrazábal o Ángel Viñas. También la obra coordinada por Tuñón de Lara sobre la Guerra Civil, vista 50 años después, en donde colaboran el propio Viñas, Cardona, Aróstegui o Brical. Otros historiadores clásicos de la Guerra Civil son Raymond Carr o Juan Pablo Fusi. Más contemporáneos destacan Pío Moa, Juan Andrés Blanco o Rosario Ruiz. También escritores de ficción como Cercas, Antonio Muñoz Molina o Almudena Grandes, con novelas muy interesantes sobre el momento. La bibliografía de los años 90 trata de aspectos políticos de las dos partes en conflicto y muy especialmente sobre organizaciones y tendencias ideológicas de ambos bandos. Aparece la historia social de la contienda, que hace mención a la evolución de su tejido social y la vida cotidiana, la historia de las mujeres y el exilio. También la posición internacional ante el conflicto o las biografías de personajes como Franco, Azaña, Negrino, Mola. Así, en 1996 fueron editadas algunas obras de síntesis, probablemente que no aportaban nada nuevo, pero sí muy bien establecidas y estructuradas, como las dirigidas por Stanley G. Payne o de Javier Tussell, en la que diversos investigadores analizaron las facetas más importantes de la guerra: las operaciones bélicas, la política, la represión, las relaciones exteriores, la cultura, con el fin de ofrecer una visión general que dista bastante de ser nueva. En los últimos años han aparecido estudios sobre los niños de la guerra. Es resaltable la obra de Alter Nicolás y González. Con esto terminamos lo que es puramente un acercamiento historiográfico al conflicto. Vamos ahora con el desarrollo de la guerra. Es decir, vamos a ver, si nosotros vemos estos 4 mapas aquí históricos que tenemos, pues evidentemente manifiestan cómo va avanzando el frente. ¿De acuerdo? Pues esto vamos a irlo viendo, es decir, las etapas de la guerra. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la sublevación militar. Es decir, ¿qué es la sublevación militar y por qué se produce? Las tensiones sociales y políticas de la República se acentuaron en la primavera del 36, lo que propició que los militares contrarios al gobierno prepararan un golpe de Estado al mando de Mola. Las causas que explican esta sublevación, las causas de la guerra civil, son, como vemos aquí, 7, más una causa inmediata. En la primera de ellas era la dudosa legitimidad que se atribuía a la República, porque los detractores de la misma decían que en realidad se había establecido como resultado de unas elecciones municipales, en ningún caso con elecciones generales. También la injusticia social, porque unas pocas familias acumulaban la riqueza y la inmensísima mayoría de la población pues vivía en condiciones bastante deplorables. En la tercera, el fracaso de los políticos, tanto de izquierdas como de derechas, para solucionar los problemas que planteaba la sociedad y que hacían que no avanzara, más bien que estuviera estancada o retrocediera. Además, los obreros piensan que una revolución que cambiara la situación muy rápidamente sería la solución a estos problemas. También destacar el anticlericalismo contra el clero católico de los republicanos, bien presentando leyes de todo tipo, bien con respecto a las órdenes religiosas disolviéndolas y, por supuesto, privándolas de todos sus bienes, incluso de la enseñanza que era un campo tradicional de las órdenes religiosas. Ya no decimos de los quemas de iglesias y demás, que eran algo frecuente.
También se produce un enfrentamiento entre los nacionalismos, el español por una parte, que era más de derechas, y los periféricos, que habían conseguido estatutos de autonomía y que, según el nacionalismo español, pues rompía la unidad de la patria. Luego tenemos la radicalización de la vida política, la reforma agraria, los golpes de Estado, las revoluciones, las huelgas que hemos ido estudiando durante esta época. La causa inmediata, desde luego, como también lo hemos visto, son los asesinatos del teniente Castillo por parte de extremistas de derechas y del político diputado en Cortes Calvo Sotelo por medio de las fuerzas de orden público. Vamos a hablar del estallido de la guerra, cómo se produce la sublevación. El jefe de la sublevación, que se designó por parte de los militares golpistas, fue el general Sanjurjo, que, como sabemos, estaba en el exilio en Portugal. Allí, al tomar el avión, se estrelló en Estoril y falleció. El coordinador de la trama era, no obstante, el general Mola, llamado por los golpistas el director, que organizó el golpe de Estado contando con el apoyo de parte del ejército y de los grupos políticos antirrepublicanos, es decir, monárquicos, carlistas y falangistas. Debía ejecutarse con gran rapidez y violencia para evitar cualquier resistencia del gobierno o de las organizaciones izquierdistas. El régimen republicano sería sustituido por una dictadura provisional. Los conspiradores sabían que era difícil que triunfara el golpe por dos factores. En primer lugar, porque dentro del ejército y las fuerzas de seguridad o de orden público, pues había división, unos los apoyaban y otros no, es decir, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, buena organización de las asociaciones obreras y campesinas dispuestas a defender a cualquier precio a la República, incluso aprovechar la situación para organizar una revolución social. El golpe de Estado estaba fijado para el 18 de julio, pero la tensión creada por los asesinatos del teniente Castillo y del diputado José Calvo Sotelo provocó que los conspiradores de Melilla y Ceuta adelantaran en un día, es decir, a la noche anterior. A lo largo del día 18 de julio, los sublevados alzaron gran parte de la península, además de Marruecos y las islas, es decir, Canarias y Baleares. La acción conjunta de militares leales al gobierno y organizaciones obreras consiguió sofocar la rebelión en las grandes ciudades, salvo en Sevilla, y se produjo el fracaso del golpe, por lo tanto. Los sublevados no se rindieron y organizaron una guerra relámpago para conquistar Madrid, que ellos pensaban que conquistándola, como así había pasado en los demás golpes de Estado del siglo XIX y de principios del XX, pues darían por finalizada el golpe y con el triunfo. Como no lo consiguieron, pues daba comienzo la guerra civil, que durará 3 largos años. España quedó dividida en dos bandos, uno la República y otro los sublevados. Luego la España republicana y la España nacional, como queramos. Económicamente, la República controlaba las zonas industriales y mineras, además de los recursos financieros del Banco de España. Militarmente, contaba con el apoyo de la Marina y la Guardia de Asalto y armó las organizaciones obreras y campesinas, formando lo que se llamaron los milicianos, y las agrupó con los militares leales para hacer frente a los sublevados. Los sublevados dominaban las principales zonas agrarias y militarmente contaban con las experimentadas tropas africanas, es decir, con la Legión y los regulares, la mayoría de los oficiales y la Guardia Civil, así como numerosos voluntarios de las milicias organizadas por el Partido Carlista, los requetés, y por los falangistas. Vamos entonces al desarrollo en sí. Las 3 etapas. La primera etapa se extiende desde el inicio de las operaciones, en julio del 36, hasta el final de la batalla de Guadalajara, en marzo del 37. Es el intento por parte de los sublevados por controlar Madrid y acabar cuanto antes la guerra, siendo Navarra y Sevilla los centros difusores de lanzamiento con objetivo de, con un envolvente, tomar Madrid. El mando de los sublevados, como ya hemos dicho, sería para Sanjurjo, pero tras el accidente aéreo se nombrará una Junta de Defensa Nacional presidida por Cabanellas. Fue decisivo el paso del ejército de África, mandado por Franco, que se había trasladado a Canarias a bordo del avión Dragón del Rápido. Este puente aéreo fue debido a la aviación alemana e italiana.
Desde Andalucía, Queipo de Llanos consolidó el dominio, subió por Extremadura hacia Talavera, donde Franco decide ir a socorrer al Alcázar de Toledo, en manos del sublevado coronel Moscardo. Esto hace perder unos días preciosos para tomar Madrid, pero Franco pues pretende más un flash de publicidad, más que esto. Probablemente hay algunos historiadores que dicen que esto le costó, hizo que Franco fuera elegido por sus compañeros como generalísimo. Mientras tanto, desde Navarra se envían columnas hacia Somosierra, Zaragoza y Guipúzcoa, y de Valladolid sale una que llega al Alto del León en Guadarrama, con el objetivo de tomar Madrid. En septiembre enlazan por Gredos, quedando unificados en un solo bloque, siendo entonces cuando se elige Franco como mando único el 1 de octubre de 1936. Los combates alcanzarán la provincia de Madrid y se produce el contraataque republicano, apareciendo por primera vez armamento y asesores soviéticos. En noviembre se inicia la batalla por Madrid, que dura 5 meses y en las que se inscriben las del Jarama y las de Guadalajara, que provocan la prolongación de la guerra por las derrotas de los nacionales. Antes, los italianos habían tomado Málaga. Estas dos batallas, las de Jarama y Guadalajara, se plantearon con maniobras envolventes para quedar fijado el frente de Madrid en la ciudad universitaria. En ellas jugó un papel importante la ayuda extranjera, las llamadas brigadas internacionales, que ya veremos en su momento. La República, cuyo gobierno había abandonado Madrid para instalarse en Valencia por el peligro de conquista de Madrid, con la Junta de Defensa, presidida por el general Miaja, mostró una inesperada resistencia. Aquí se circunscriben, aquí se contextualizan los discursos de Pasionaria y al grito de no pasó nada, Pasionaria, ya sabéis, del Partido Comunista de España. Y llegamos al tramo central, es decir, a los años 37 y 38, que partiendo del equilibrio de fuerzas que se ha producido a finales del 36 y comienzos del 37, se va resolviendo a favor de los sublevados. En el 37 Franco va ocupando la cornisa cantábrica, lo que se llama la campaña del norte, Vizcaya, Santander y Asturias, contando con la ayuda extranjera alemana e italiana, patente en el bombardeo de Guernica el 24 de abril de la Legión Cóndor alemana. Ya sabéis, el cuadro de Picasso. Para aligerar la presión sobre el norte, la República abre los frentes de Brunete y Belchite. 1938 es un año crucial. Los republicanos inician la campaña de Teruel como contraataque a fin de evitar una presión sobre Madrid por Guadalajara. Franco en un primer momento pierde Teruel, pero luego lo consigue recuperar y avanza hacia el Maestrazgo por Vinaroz y llega al Mediterráneo, cortando la zona republicana en dos zonas separadas. Por el norte del Ebro establecen el frente de Noguera-Segre y seguidamente el Ejército Nacional ocupa Valencia. Es entonces cuando los republicanos cruzan el río por Mequinenza, el río Ebro, en julio del 38 y se produce la fase más sangrienta de la batalla del Ebro, que es una de las principales, si no la principal batalla de la Guerra Civil. Se inicia con esto la fase final, es decir, la descomposición política de la República. El 23 de diciembre del 38, Franco inicia la ofensiva final contra Cataluña una vez derrotados en el Ebro los ejércitos republicanos. Barcelona es ocupada el 26 de ese mismo mes, con lo que la República solo controla el centro y el sureste de la península. Las fuerzas republicanas se encienden, unos quieren resistir hasta enlazar con una hipotética guerra mundial, que casi lo consiguen, y otros pactar con Franco la rendición. Se producen lo que se llaman los sucesos de Madrid, protagonizados por el coronel Casado, que piensa que sí que se puede negociar con Franco. Varios cientos de muertos en las calles de Madrid. Franco se niega a negociar con Casado y el Consejo de Defensa de Madrid. Madrid cae definitivamente el 28 de marzo de 1939 y más tarde el resto del sureste español. El 1 de abril se da por terminada la guerra con el famosísimo parte de guerra, que aquí lo reproduzco. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos. La guerra ha terminado, que no lo leyó Franco porque estaba afónico. Y entramos ahora en las consecuencias de la guerra civil, como vemos aquí. Veamos las consecuencias demográficas.
El movimiento de un enorme número de población que sufre traslados por campos y ciudades en condiciones de miseria, especialmente sentida en las grandes urbes, como Madrid, donde el auxilio social distribuye 700.000 raciones de comida al día. La cifra de más de 500.000 muertos ocasionados por la guerra ya en combate o a causa de los bombardeos sobre la población civil, la represión, la inanición o la enfermedad. La mayoría de estos muertos son jóvenes en edad de procrear, por lo que su muerte hace que las tasas de natalidad desciendan al mínimo del 16,5%. A esta cifra han de sumarse unos 300.000 republicanos que cruzan la frontera en las semanas inmediatas al final de la guerra. Del balance final estaríamos en torno a 800.000 el número de ciudadanos que pierde España en 1939. Las consecuencias económicas también son graves: desaparición de gran parte de la población activa española, aparte de cuantiosas pérdidas materiales. 300.000 casas destruidas en ciudades, cientos de pueblos como Brunete o la propia Majadahonda que tienen que acometer su reconstrucción. Los transportes quedan seriamente dañados: el 75% de los puentes, el 41% de las locomotoras, el 41% de los vagones de esas locomotoras, el 71% de los autobuses de pasajeros quedan inservibles, la producción de trigo se reduce en un 30%, la de cebada en un 35%, la de remolacha en un 65%, la ganadería también sufre un descenso muy fuerte: 40% de caballos, menos del el 25% del ganado mular y bovino. Las fábricas y las minas también aunque no han sido muy dañadas, pero también se reduce la producción. Por ejemplo, en la cornisa cantábrica, el acero y el hierro fundido pierden un 50%. Además, la deuda contraída por el régimen franquista con Alemania y con Italia, con las compañías petroleras norteamericanas. También añadir la desaparición de 510 toneladas de oro del Banco de España por pago del armamento y víveres efectuadas por el gobierno republicano, pero el caso es que no se tienen en 1939. La imagen de la posguerra es una población con falta de casi todo. Se raciona el pan, el aceite, la carne, el arroz, las patatas, y aparecerá el mercado negro o extraperlo, es decir, aquellos que tratan de negociar con todas estas carencias que tenía la población española, que no traía el gobierno, pero que sí lo traían y tenían ellos a precios lógicamente desorbitados. Consecuencias políticas y sociales: se constituye un Estado dictatorial y autoritario, con el aislamiento internacional consiguiente al terminar la Segunda Guerra Mundial, política represiva de la posguerra que agravó la división social que se creó durante la guerra, haciendo imposible la reconciliación entre vencedores y vencidos, retroceso cultural y científico importante debido a que muchos intelectuales, artistas e investigadores que apoyaron a la República se exiliaron. Por último, la represión y el exilio: es un periodo de exilio para miles de familias que son militares y funcionarios republicanos, médicos, profesores, intelectuales y obreros cualificados que tienen que marcharse de España. La mayor parte de ellos terminan en campos de refugiados franceses, donde esperan embarcar para América. Allí contribuirán precisamente en América al desarrollo cultural de estos países. En México, gobernado por Lázaro Cárdenas, se instala el gobierno en las Cortes de la República. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia por las tropas de la Wehrmacht, es decir, del ejército alemán, miles de españoles republicanos se enrolan en el ejército y en la resistencia francesas. Muchos otros son entregados a los alemanes por las autoridades del régimen colaboracionista de Vichy y recluidos en campos de concentración como Dachau, Treblinka, Mauthausen, donde termina confinado también Largo Caballero. O Luis Companys, presidente del gobierno catalán, es entregado a las autoridades franquistas, que lo fusilan de forma inmediata. Dentro de España, en el interior, se promulgan la ley de responsabilidades políticas, que se improvisan campos de concentración y cárceles en las plazas de toros y en los campos de fútbol para internar a todas estas personas en condiciones miserables. Una población penal de carácter político que en 1939 alcanza aproximadamente las 300.000 personas, entre ellos pues el poeta Miguel Hernández o el presidente de las Cortes, Julián Besteiro. Los dos mueren aquí estando en cautiverio. Es una época de delaciones y venganzas, y con ello comenzará la época franquista, pero eso ya es otra historia. Muchas gracias.